Buen día, profesora Marlin. Estamos hoy aquí reunidos, María Andreina y mi persona Julio, para hablar un poco en general de lo que fue el laboratorio de transmisión de datos. Comencemos con la práctica uno. En la práctica uno vimos lo que era la introducción al manejo de los equipos de laboratorio. Para empezar, contábamos con unas normas de seguridad que eran las siguientes. Tras haber quitado el embalaje, poner a un lado todos los accesorios de modo que no se pierdan. Verificar que el módulo se presente íntegro y sin daños visibles. Y por último, antes de proporcionar la atención de alimentación al módulo, cerciorarse de que los cables de alimentación estén conectados correctamente a la fuente. Y luego procedíamos a la instalación. Con esto también contábamos con unos pasos, los cuales eran los siguientes. Colocar la tarjeta del módulo respectivo en la unidad de base que previamente debería estar ensamblada, proceder a la alimentación respectiva y encender la computadora con el sistema operativo Windows. Ahora hablemos un poco de lo que fue, de lo que es este módulo. El módulo MCM32 es un sistema de multiplexación de 4 canales con codificación de líneas seleccionables entre AMI, CMI y HDB3. Incluye tanto la sección de transmisión como la de recepción, por lo que permite la simulación completa de todas las fases del proceso que intervienen en una transmisión digital. Permite el estudio de un sistema completo para la transmisión digital de señales analógicas, introduciendo en los 4 canales varias fuentes analógicas y obviamente utilizando especiales convertidores. Para concluir con esta práctica, pudimos conocer los equipos e instrumentos utilizados en el laboratorio, reforzando los conocimientos ya obtenidos para una buena manipulación del mismo. Ahora hablemos sobre la práctica 2. La práctica 2 trataba sobre la introducción a la multiplexación TDM. Eh, Entre ellos teníamos entre el prelaboratorio se encontraba estudiar los conceptos y aspectos generales sobre la modulación por pulso, PAN, PWM, PCM y TDM. Hablemos sobre estas técnicas. La PAN es una técnica de modulación de señales donde varía la amplitud mientras que la frecuencia es constante. La PWM es una técnica de modulación de señales donde varía el ancho del pulso mientras su amplitud es constante. La PCM es un proceso de modulación utilizado para transformar las señales analógicas en secuencia de bits. Y por último, la TDM es una técnica que permite la transformación de señales digitales y cuya idea consiste en ocupar un canal de transmisión a partir de distintas fuentes. Luego teníamos lo que es el trama, el time slot, el entrelazado de bit y el entrelazado de byte. Eh, Comencemos con la trama. La trama es una unidad de envío de datos que está conformada por una serie sucesiva de bits organizados en forma cíclica, que pueden transportar información y permiten en la recepción extraer esta información. Luego tenemos el time slot, que es cualquier intervalo de tiempo cíclico que pueda ser reconocido y definido unívocamente. Luego tenemos el entrelazado de byte, que es una técnica que realiza diferentes mensajes para mejorar las prestaciones. En la sección se reordenan los bits para la recuperación de los mensajes. Luego tenemos la teoría del muestreo. Eh, Esta teoría de muestreo de periodo y de espectro de la muestrada. eh, en el punto número 3 tenemos la teoría del muestreo. Eh, el muestreo. El muestreo es la base de la
presentación discreta de una señal continua de muestreo. Es el número de muestras por unidad de tiempo que se toman de una señal continua para producir una señal discreta. Como conclusión de esta práctica tenemos que nos encontramos con las técnicas de multiplexación. Esta es usada generalmente en las telecomunicaciones para optimizar el uso del canal de transmisión con diferentes señales. Ahora en la práctica 3. En la práctica 3 tenemos la formación de tramas PCM y TMD. Como primer punto tenemos que estudiar la compresión digital. La compresión digital implica traducir señales o datos digitales a un formato que ocupa menos espacio. Los primeros métodos tenían como objetivo durante las comunicaciones. Así las ganancias obtenidas oscilaron entre 30 y un 50%. Hay que investigar cómo estaba formado un sistema PCM con compresión digital. Este es un procedimiento de modulación utilizado para transformar señales analógicas a secuencia de bits. Y en ah, en la tercera tenemos que es transferencia de ley A y ley U. La ley A es un sistema de cuantificación logarítmica de señales de audio, usado habitualmente para compresión en el campo de las comunicaciones telefónicas. Este sistema es utilizado en Europa y en el resto del mundo. Por otro lado, tenemos la ley UM, que es un sistema de cuantificación logarítmica de señales de audio, usado en el campo de las comunicaciones telefónicas. Utilizado principalmente para audio de voz, dado que explota las características de esta. Este sistema es utilizado en Estados Unidos, Canadá y Japón. En el punto 4 tenemos que definir lo que era la trama PCM-TMD. La multiplexación PCM de 30 canales se basa en la multiplexación de 30 canales de telefonía y dos canales de sincronismo, PSM más TDM, resultando 32 ranuras de tiempo para formar la trama multiplexada. Cada muestra PCM está formada por 8 bits. Como la trama tiene 32 time slot, en total son 256 bits. Si utilizamos la ley A, tendríamos que reagrupar 16 tramas conformando una multitrama o una supertrama. En el punto número 5 tenemos lo que es el test pattern. ¿Y para qué sirve? Eh, el test pattern es un patrón de prueba o carta de ajuste, eh, que es una imagen generada electrónicamente que se utiliza en los equipos y cadenas de TV para comprobar la transmisión y las características del sistema. El patrón de esta prueba se diseñó para comprobar la presencia o ausencia de distorsión en la exploración o barrido, así como otras características de la imagen de la televisión. Como conclusión, pudimos conocer las diferentes técnicas de codificación y cómo funcionan. También vimos cómo estaban compuestas una trama PCM, TDM y la cantidad de información que puede cargar una supertrama. Luego en la práctica 4 vimos lo que era la codificación de la línea. Acá se nos pedía estudiar los diferentes tipos de codificación. Eh, Comenzamos con el códec, que el códec es el código específico que se utiliza para la codificación y decodificación de datos. Este se divide en dos partes, la codificación digital polar. La codificación digital polar utiliza dos niveles de voltaje, positivo y negativo. Dentro de este tipo tenemos tres clasificaciones más, que serían NRZ o no retorno cero, donde el nivel de la señal es siempre positivo o negativo. Luego tenemos RZ,
que utiliza tres valores, positivo, negativo y cero. Luego tenemos el bifase, que es autosincronizado. Y en este método la señal cambia en medio de un intervalo de bit, pero no retorna a cero, sino que continúa el resto del intervalo en el polo opuesto. Y ahora por otro lado tenemos la codificación digital bipolar. La codificación digital bipolar utiliza tres valores, positivo, negativo y cero. En esta codificación bipolar tenemos la AMI, que la AMI genera señales ternarias, positivo, negativo y cero, y del tipo RZ o no retorno cero. O sea, puede ser con o sin vueltas a cero. Luego tenemos la técnica de 8 ceros consecutivos. Eh, en esta técnica, los 8 ceros consecutivos son sustituidos eh, por una línea donde está compuesta por ceros B y eh, donde B es una violación a la codificación bipolar. Se podría decir que las siguientes reglas eh, por ejemplo, si aparecen 8 ceros consecutivos y el último valor de tensión anterior a dicho cero fue positivo, los 8 ceros se codifican como vendrían siendo 3 ceros, positivo, negativo, cero, negativo, positivo. Por otro lado, si aparecen 8 ceros consecutivos y el último valor, perdón, y el último valor de tensión anterior a esto fue cero, y el último valor de tensión a estos ceros fue negativo, los 8 ceros se codifican como 0, 0, 0, negativo, positivo, 0, positivo, negativo. Por otro lado tenemos el HDB3. En el mismo, uno se representa con la polaridad alternada, mientras que un cero toma el valor de cero. Este tipo de señal no tiene componente continua ni baja frecuencia, pero presenta el inconveniente que cuando aparece una larga cadena de ceros puede perder el sincronismo al no poder distinguir un bit de los adyacentes. Para evitar esta situación, este código establece una cadena de 4 bits donde se reemplaza el cuarto bit pues, por un cero, denominado el bit de la violación, el cual tiene el valor de un uno lógico. En el punto 3 se nos pedía investigar la teoría de la codificación por bloques. La teoría de codificación por bloques es una forma de corrección de errores hacia adelante, también conocida como código de canal, que convierte los mensajes en códigos específicos y envía la información como un bloque de datos con una longitud predeterminada. Los bloques de datos más grandes facilitan que la computadora receptora decodifique la información y corrija los errores que ocurren durante la transferencia. En conclusión, aprendimos cómo funcionan algunos tipos de codificación, por ejemplo, la AMI, que es una técnica bipolar, la HDB3, que es una técnica, que es una buena técnica, pero tiene un defecto que es cuando aparece una larga cadena de ceros, pierde el sincronismo y al no poder distinguir los bits, eh, hay que acudir al sistema de ayuda. Ahora continúa María. Bueno, continuando con, como dice mi compañero, vamos con las prácticas faltantes. Vamos a ver entonces la práctica número 5 que vimos los codificadores y los transmisores de línea. Son las señales de sincronización. Las señales de sincronización son de tipo reloj, son necesarias dentro de un receptor para la detección
de los datos a partir de una señal de entrada contaminada. Estas señales de reloj tienen una precisa relación de frecuencia y fase respecto a la señal de entrada recibida y se retrasan en comparación a las señales de reloj en el transmisor debido a que existe un retraso de propagación a través del canal. Vimos también los codificadores CMI. Los codificadores CMI se caracterizan porque se le aplica la señal de datos NRZ y el bit clock de transmisión. A partir de esto último, se obtiene también un clock de frecuencia doble, precisado para el funcionamiento interno del codificador. Si el dato de entrada es cero, en la salida CMI se obtiene una forma de onda correspondiente a la señal del clock. Cuando el dato de entrada es 1, a la salida CMI se obtiene una forma de onda con niveles altos y bajos alternados a frecuencia de cifra. Cuando los datos son casualmente 0 o 1, en la salida CMI se tendrá un periodo de clock en correspondencia del 0. Alternativamente, un nivel alto o bajo, por una duración equivalente al intervalo del bit si el dato es 1. Vamos a observar que el codificador suministra también la salida CNI negada. Las salidas CMI y CMI negadas serán conectadas a las entradas correspondientes del transmisor. Vimos también lo que son los transmisores de línea. Una línea de transmisión es un sistema de material de geometría equivalente usada para trasladar con eficacia la energía de radiofrecuencia desde un punto a otro, desde un equipo de transmisión a otro, de un transmisor a la antena. Una medida que define la línea de transmisión es su independencia característica, con valores 50 y 75 ohmios de cables coaxiales. También estudiamos los codificadores HDB3. Este es un código binario de telecomunicaciones principalmente usado en Japón, Europa y Australia, y está basado en el código AMI, usando una de las características principales que es invertir la polaridad de los unos para eliminar la componente continua. Consiste en sustituir secuencias de bits que provocan niveles de tensión constante por otras que garantizan la anulación de la componente continua y la sincronización del receptor. La longitud de la secuencia queda inalterada, por lo que la velocidad de transmisión de datos es la misma. Además, el receptor debe ser capaz de reconocer estas secuencias de datos especiales. Para concluir con esta práctica, la importancia de los codificadores es que ellos son los encargados del proceso de conversión de un sistema de datos de origen a otro sistema de datos de destino. Vimos también entonces la práctica número 6, que fueron los sistemas de comunicaciones para señales analógicas. Estudiamos lo que fue la teoría de transmisión de señales analógicas. En un sistema analógico, la señal que se transmite es una señal continua en el tiempo. El mensaje analógico se representa con magnitudes de variación continua. En teoría, puede asumir un número infinito de valores. ¿Cómo está diseñado un sistema de transmisión de señales analógicas? Todos los sistemas de transmisión constan de tres partes fundamentales, que son el transmisor, el medio de transmisión y el receptor. En los sistemas de transmisión de señales analógicas, los efectos de distorsión y de ruido son de gran importancia. Otro aspecto importante en todo sistema analógico es la linealidad del sistema. Vimos lo que es la transmisión simplex, también denominado unidireccional, es una transmisión en un sentido del terminal que origina la información hacia el que recibe y procesa. El dúplex consiste en la transmisión capaz de mantener una comunicación bidireccional enviando y recibiendo mensajes de forma simultánea. Esta forma de trabajo es la más eficiente. Para concluir, una señal se dice que es analógica cuando la señal es análoga del comportamiento físico que representa. La magnitud de una señal analógica puede tomar cualquier valor, esto es la amplitud de una señal analógica, que exhibe una variación continua sobre su campo de actividad. La gran mayoría de las señales que existen en el mundo son analógicas. Los circuitos eléctricos que procesan estas señales se denominan circuitos o sistemas analógicos. En cuanto a la práctica número 7, se vieron los sistemas de comunicaciones para señales digitales. Estudiamos entonces la teoría de transmisión de señales digitales. La transmisión de datos, transmisión de digital o comunicaciones digitales, es la transferencia física de datos, flujo digital de bits, por un canal de comunicación punto a punto o punto a multipunto. La transmisión de datos a través de una interfaz RS-232. La norma RS-232 describe la conexión en serie entre un aparato terminal de datos DTE y una instalación de transmisión de datos DCE, con sus propiedades eléctricas y mecánicas. Aunque la norma solo define este tipo de conexión, la interfaz RS-232 se ha establecido como estándar general para transmisiones de datos en serie a través de cualquier distancia. En cuanto a la tecnología TTL, lógica de transistor a transistor, es una tecnología de construcción de circuitos electrónicos digitales
en los componentes fabricados con tecnologías DLRS, cuyos dispositivos de entrada y salida son transistores bipolares. La transmisión con PC. A la hora de transferir datos entre ordenadores se utilizan dos métodos, la transmisión en serie y la transmisión en paralelo. Una de las principales diferencias entre ambos es que la transmisión en serie los datos se envían bit a bit, mientras que la transmisión paralela o en paralelo se envía un byte, 8 bits. Sus similitudes son que ambos se utilizan para conectarse y comunicarse con dispositivos periféricos. Para concluir, es importante saber que a través de los circuitos digitales se lleva a cabo el intercambio de información entre distintos circuitos mediante un proceso binario, teniendo en cuenta la gran cantidad de circuitos simples que puede haber dentro de un circuito digital. Se trata de un proceso que siempre debe funcionar correctamente para que los resultados sean los adecuados y que la información transmitida no se altere en el camino. En cuanto a la práctica número 8, vimos las medidas de la tasa de error. Vamos a estudiar cómo se realizan las medidas de la tasa de error. Durante un intervalo de tiempo especificado, la tasa del error de bit ver es el número de veces que una transmisión de bit recibido ha sido modificado por la interferencia, ruido, errores de sincronización de bits, fluctuación de base o distorsión. El número de errores en ese intervalo de tiempo se compara entonces con el número total de bits transmitidos a subir con el porcentaje de errores. Como tal, el bit es una relación de rendimiento de la red para las transmisiones digitales a través de enlaces de datos de radio, internet o redes de datos de fibra óptica. Se entiende por medida del time slot, intervalo de tiempo, cualquier intervalo de tiempo cíclico que puede ser reconocido y definido unívocamente. Para concluir, las telecomunicaciones es el estudio y aplicaciones de la técnica de sistemas que permiten la transmisión y recepción a larga distancia. Esta transmisión de información a veces se ve limitada por fenómenos que ocurren en las señales, como ser la atenuación, la distorsión y el ruido. Estos fenómenos son las principales causas de los errores de transmisión. Por lo tanto, en un sistema de comunicación es de importancia que se obtenga la misma cantidad de información, tanto transmitida como recibida, sin modificación de esta. Esta relación entre la información recibida y transmitida es lo que se conoce hoy en día como B. Para finalizar o dar una conclusión general, vimos lo que las transmisiones digitales, ellas sirven para reducir el tiempo y el esfuerzo, para aumentar la velocidad de entrega y de la información, para reducir costos de operación, también aumenta la capacidad de las organizaciones a un costo incrementalmente razonable y para aumentar la calidad y cantidad de la información. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego.